Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ascueta Vilés, soy médico, especialista en medicina de urgencia de Clínica El Loa. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar de reanimación cardiocerebral básica, que antes se conocía como reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, se le cambió el nombre debido a que lo que nosotros intentamos con las maniobras de reanimación es devolver el flujo, o mantener el flujo, mejor dicho, hacia dos órganos que son corazón y cerebro, que son los dos órganos nobles que más sufren con la falta de flujo sanguíneo durante un paro cardiorrespiratorio. Este curso no pretende ser un reemplazo de un curso formal de BLS. Muy por el contrario, es una breve pincelada como parte del proceso de inducción de ustedes que se están incorporando a nuestra institución clínica en LOA. ¿Qué quiero que se lleven para la casa? Primero, que el modelo de PCR tiene tres fases. Primero, debemos preguntarnos en qué fase está mi paciente. Y segundo, qué necesita mi paciente de acuerdo a la fase en que se encuentra. Ya veremos cuáles son las tres fases del paro cardiorrespiratorio. Segundo, que la mortalidad de estos pacientes es muy alta. Por lo tanto, un paciente que esté en paro cardiorrespiratorio es una emergencia y tenemos que actuar en consecuencia. Y por último, de todas las maniobras que se puedan hacer en un paro cardiorrespiratorio, de todas las maniobras básicas, la más importante es el masaje. Por lo tanto, masaje, masaje, masaje. Eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando vean un paciente en estas condiciones, ya sea en la calle o en algún lugar de nuestra institución. Esta imagen representa lo que pasa cuando un paciente entra en paro, ya sea en la calle o incluso en alguna dependencia de algún centro hospitalario. Ustedes ven de que hay gente que está gritando, pidiendo ayuda, gente que mira, gente que comenta, pero en el fondo a nadie le es indiferente esta situación. Muy por el contrario, eh, genera estrés, genera angustia, genera una situación que no es muy agradable. Incluso para uno que ya ha reanimado varios pacientes, no es una situación que a uno le guste vivir. Sobre todo y especialmente cuando se trata de pacientes jóvenes o deportistas como es el caso de este jugador. Vamos a partir con la definición y podemos decir que el paro cardiorrespiratorio corresponde al cese de la función cardíaca, lo que conlleva a una caída brusca del gasto cardíaco, lo que genera una hipoperfusión del cerebro y del corazón. Es una emergencia, en la cual no solo está en juego la supervivencia del paciente, sino que también su calidad de vida posterior a la recuperación. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que si un paciente entra en paro y sobrevive, existe una gran posibilidad de que ese paciente quede con secuelas neurológicas y por lo tanto puede quedar inválido, puede quedar dependiente totalmente de las personas, puede quedar sin capacidad de hablar, puede quedar incluso vegetal. Por esa razón es importante que ustedes se metan en la cabeza los conceptos básicos de este pequeño curso para que cuando vean a un paciente en estas condiciones sepan lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que pasa en un paro? Hablando un poco de fisiopatología. Primero, todos sabemos que el corazón funciona como una bomba. Pero ojo, todos tenemos el concepto, o ustedes tienen el concepto de que el corazón es una bomba que es capaz de movilizar 5 litros de sangre por nuestro cuerpo. Y la verdad es que no es tan así. Es un músculo demasiado pequeño para darle esa responsabilidad. Pero fíjense ustedes de que el corazón se divide en un corazón izquierdo y un corazón derecho. El corazón izquierdo lleva sangre rica en oxígeno hacia todos los órganos de nuestro cuerpo, mientras que el corazón derecho recibe una sangre pobre en oxígeno que recoge de todo nuestro cuerpo para que luego salga del corazón derecho hacia los pulmones, se llena de oxígeno y vuelve nuevamente, ¿cierto?, al corazón izquierdo. Cuando sale el corazón izquierdo, como pueden ver en la flecha, sale con una presión arterial de aproximadamente 90 milímetros eh, de mercurio, una presión arterial media de 90 milímetros de mercurio. Pero cuando llega a la aurícula derecha,
la sangre, después de recorrer todo el cuerpo, lo hace con una presión muy menor, 6 a 8 milímetros de mercurio. Y esta diferencia de presión permite entonces que se mantenga un flujo, porque de acuerdo a las leyes de la física, los fluidos siempre se van a mover desde un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Y esto es súper importante, porque cuando el corazón se detiene en un paro cardiorrespiratorio, fíjense ustedes que al haber estas diferencias de presión, el flujo sanguíneo no cae a cero en forma inmediata. Existe una cantidad de minutos en que se mantiene un flujo. Y esto es muy importante para entender lo que vamos a ver ahora. En el año 2002, en la revista JAMA, se dio a conocer este paper que habla de un modelo de resucitación tiempo sensible de 3 fases en paro cardiorrespiratorio. Y lo que dice este escrito es que el paro cardiorrespiratorio presenta 3 fases. Una fase que comienza desde el minuto cero, en que se para el corazón, que se conoce como fase eléctrica. En esta fase, nosotros vamos a tener un corazón que está detenido, pero aún hay flujo sanguíneo, porque las presiones, porque se mantiene la diferencia de presión entre corazón izquierdo y derecho. Sin embargo, a medida que avance el tiempo, estas presiones se van igualando y por lo tanto va a llegar un minuto en que el flujo se transforma en cero, es decir, no hay movimiento de sangre en el cuerpo. Y esto sucede más o menos en el minuto número 4. Y es lo que se conoce como fase circulatoria. Se le llama fase circulatoria porque en esta fase el paciente requiere masaje cardíaco. Y a la primera fase se le conoce como fase eléctrica porque en esta fase lo que requiere el corazón es electricidad. ¿Ya? Tenemos un corazón que está detenido, pero existe un flujo o movimiento de sangre porque se mantuvo la diferencia de presión y por lo tanto lo que acá necesita el corazón es electricidad. A partir del minuto 4 el flujo es cero y por lo tanto lo que necesita el corazón es masaje en la fase circulatoria. Pero cuando ya nos acercamos al minuto 10 nos vamos a encontrar que ya se presentan en la sangre eh, eh, compuestos sanguíneos metabólicos, desechos metabólicos, ¿cierto? Que comienzan a ser menos eficientes las células y por lo tanto las células entran en una etapa de apoptosis. O, en otras palabras, las células comienzan a morirse. ¿Y cuáles son las que más sufren sin oxígeno? Las células del corazón y las células cerebrales. En esta fase metabólica, ¿cierto? Ya tenemos a un paciente que está con una gran probabilidad de morir, o si sobrevive, probablemente quede con secuelas neurológicas. Así como lo vemos, parece fácil y bonito. El problema está de que en la mayoría de los casos los pacientes nos llegan acá, en la fase metabólica. La idea, ¿cierto?, es de que nosotros seamos capaces de, cuando reconozcamos un paciente que está en paro, seamos capaces de devolver a este paciente de la fase metabólica a la fase circulatoria, y luego de la fase circulatoria a la fase eléctrica. De la lámina anterior, ¿qué se desprende? Primero, que la desfibrilación precoz, es decir, pasar electricidad al paciente, mejora la sobrevida. La reanimación básica en el lugar por un testigo mejora la sobrevida del paciente. Mientras más rápido llegue la ambulancia, es decir, mientras menor sea el tiempo de respuesta prehospitalaria, mejor es la sobrevida del paciente. Y por último, cuando yo presencio que un paciente se desploma y entra en paro, este paciente no requiere masaje, requiere que se le pase corriente, requiere que se desfibrile. Bueno, ¿y qué es lo que dice la AHA? La AHA es la American Heart Association, es una asociación gringa que cada 5 años saca guías para el manejo de lo que es el paciente que entra en paro cardiorrespiratorio. Y en esta guía lo primero que se dice es que no es lo mismo un paro cardiorrespiratorio en la calle que un paro cardiorrespiratorio en los hospitales. De hecho, el manejo es distinto y las cadenas de supervivencia que establece la AJA son distintas. Además, sepan ustedes que los pacientes que se mueren más
son los pacientes que tienen paros cardiorrespiratorios dentro del hospital, más que aquellos pacientes que sufren paros cardiorrespiratorios fuera del hospital. Y esto es básicamente primero porque los pacientes que están hospitalizados son pacientes que generalmente tienen otras enfermedades, po. Es un paciente que entra con neumonía, que además es diabético, es hipertenso, tiene una insuficiencia renal. eh, por otro lado, ¿cierto? En los grandes hospitales sabemos que el personal es poco, hay pacientes que de repente quedan como medios descuidados, no se le pasan las terapias, el médico a veces no pasa la visita porque no hay médico, o la pasan a destiempo, y por lo tanto estos pacientes se pueden ir deteriorando durante su hospitalización o estadía en recinto hospitalario, y cuando entran en paro es más difícil sacarlo que un paciente que está en la calle. Un paciente que está en la calle se desploma, ¿cierto? Llama la atención, va a haber gente que se acerque y si tiene suerte va a haber alguien que sepa qué es lo que tiene que hacer. Por esta razón, en esta oportunidad la AJA sacó dos cadenas de supervivencia para paros cardíacos intrahospitalarios, que es la cadena que está acá arriba, la superior, y para paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios, es decir, en la calle. Fíjense de que la cadena de supervivencia de, eh, de los paros intrahospitalarios, primero se tiene que hacer énfasis en la vigilancia y prevención. Es decir, si tengo un paciente que está hospitalizado por una neumonía, y es insuficiente renal, es diabético, tengo que estar preocupado de sus exámenes, tengo que estar preocupado de pasarle visita, tengo que estar preocupado de estarlo viendo, porque es un paciente que puede en algún momento caer en un paro cardiorrespiratorio. Y por otro lado, en la cadena de supervivencia en la calle, fíjense ustedes de que el énfasis está en que se debe iniciar una RCP, es decir, una reanimación cardiopulmonar de calidad y en forma inmediata, y además una desfibrilación precoz. Abajo ustedes van a ver unas barras de colores y fíjense que en ambas barras, ¿ya? Tenemos nosotros que los pacientes deberían pasar por un laboratorio de cateterismo, esto es decir, a una unidad de hemodinamia. Y esto es así porque en realidad el 80% de los pacientes que caen en paro cardiorrespiratorio son de causa o son secundarios, digamos, a un infarto agudo al miocardio. Por lo tanto, paciente en paro, yo debo pasarlo a una unidad de hemodinamia para que el hemodinamista le revise las coronarias y vea si efectivamente hay alguna coronaria que esté tapada y que haya sido la causa del paro. Y todos terminan siempre en una UCI. Otro concepto que revisa la AJA el año 2015 es que lo más importante durante la reanimación es el masaje cardíaco. Es decir, en esta guía se preconiza que lo que uno debe hacer cuando tiene un paciente en paro cardiorrespiratorio es masaje, 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 masaje. Fíjense ustedes que el tema de las ventilaciones en los pacientes adultos quedó en un segundo plano. De hecho, no es lo más importante y en realidad quedó de lado. ¿Ya? Lo que debemos hacer nosotros es un buen masaje ininterrumpido, eh, de calidad, con una adecuada profundidad y una adecuada frecuencia. ¿Qué frecuencia tenemos que usar? En este caso se establece ahora que debe ser entre 100 y 120 latidos por minuto. En otras palabras, lo que yo debo comprimir el pecho es de 100 a 120 compresiones por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca que yo debería alcanzar. No menos de eso, ni tampoco más de eso. ¿Ya? Eh, Segundo, la profundidad, de 5 a 6 centímetros. Bueno, en este punto es discutible porque en realidad si yo tengo un paciente en paro cardiorrespiratorio, puedo llevar un control sobre la frecuencia, que no sea ni menos de 100 ni más de 120. Pero no es muy fácil determinar si la profundidad con la que yo hago el masaje cardíaco es la adecuada. Pero por lo menos en esta revisión ya se establece que de 5 a 6 centímetros es una profundidad adecuada para que de esta manera, con cada compresión, el corazón logre comprimirse y al descomprimir el corazón logre expandirse. Y esto, ¿cierto?, favorece de que haya una circulación sanguínea. Además, también con esta profundidad permitimos de que el tórax se comprima, ¿cierto? Lo que permite que salga aire
y al descomprimirse entra aire rico en oxígeno, lo que va a facilitar el intercambio de gases a nivel pulmonar. Lo que entre comillas podría como entrar a reemplazar las dos ventilaciones que se daban antes cada 30 o 60 compresiones. En este esquema, fíjense ustedes, les voy a mostrar con la flecha. Este esquema lo que intenta mostrar es la cantidad de compresiones que se hacen cada 2 minutos. Cada 2 minutos deberían ser aproximadamente 200 compresiones. Se dice que para nosotros, o sea, el objetivo de una reanimación en base a masajes cardíacos es alcanzar una presión en las coronarias de aproximadamente 30 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y fíjense ustedes de que esos 30 milímetros de mercurio los vamos a alcanzar aproximadamente pasado el minuto, minuto y medio, que es más o menos esta flecha que está acá. ¿Ya? Y fíjense que al hacer dos ventilaciones, el flujo o la presión aórtica cae, que es lo que está en color rosado. Cae bruscamente y por lo tanto todo lo que yo gané en ese minuto y medio, 2 minutos, lo pierdo fácilmente en 4 segundos. Por esa razón se eliminó el tema de dar las dos ventilaciones, que son aproximadamente 4 segundos, en una reanimación bien hecha, en el contexto de hacer compresión y ventilación. En esos 4 segundos yo pierdo esa presión en las arterias coronarias y por lo tanto se hipoperfunden nuevamente las arterias coronarias y el corazón por lo tanto no se perfunde y por lo tanto entramos con un corazón isquémico otra vez. Por esa razón la idea es mantener, digamos, las compresiones para que esta presión por sobre 30 se mantenga en el tiempo y podamos recuperar perfusión coronaria. Otra respuesta que responde, o sea, perdón, otra pregunta que responde también la AJA es el tema de cuándo desfibrilamos, ¿ya? Y en ese sentido establece varios escenarios. Primero, paro presenciado, es decir, yo veo que una persona se desploma y compruebo de que efectivamente está en paro. Y además en el lugar hay un desfibrilador automático. En este caso, más que masaje, lo que este paciente necesita es que se le conecte el desfibrilador y se le pase corriente. ¿Por qué? Porque está en la etapa número 1 del paro cardiorrespiratorio, que es la fase eléctrica. ¿Se recuerdan? Que va entre el minuto 0 al minuto 4, en donde el corazón se detuvo, pero aún mantenemos un flujo sanguíneo por la diferencia de presión entre el corazón izquierdo y el corazón derecho, y por lo tanto acá lo que necesita el corazón es corriente eléctrica para volver a partir. Por lo tanto, cuando tenemos este escenario paro presenciado y tenemos un desfibrilador en el lugar de los hechos, lo que tenemos que hacer es desfibrilar en forma inmediata. Escenario 2. Un paro no presenciado o que no haya un desfibrilador en el lugar de los hechos. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente tres cosas. Primero, pedir ayuda. Una vez que pedimos ayuda, iniciamos masaje cardíaco. Y por último, cuando llegue la ambulancia o llegue digamos, el desfibrilador eléctrico automático, vamos a pasarle corriente al paciente. ¿Ya? Bueno, y en Clínica Loa, ¿qué es lo que hacemos? Primero, si ustedes se encuentran en la calle como funcionarios de Clínica Loa, tienen que saber que existen tres teléfonos de emergencia. El 131, que es para la ambulancia, el 132, que es para bomberos, y el 133, que es para carabineros. Sin embargo, dentro de la clínica, ustedes tienen que tener conocimiento de que existe algo que nosotros hemos denominado el código azul. El código azul es un sistema de emergencia que se activa dentro de nuestra institución cuando tenemos pacientes que entran en paro cardiorrespiratorio. Y hay tres maneras de poderlo activar. Primero, a viva voz. ¿Esto qué significa? De que si ustedes se encuentran con un paciente en paro y no hay nadie, pueden gritar a viva voz, atención, tenemos un paciente en paro aquí en la sala de radiología, necesito ayuda.
Y una vez que avisan a viva voz y existe alguien que les conteste, recién pueden iniciar reanimación cardiopulmonar. Otra manera es a través de los botones de pánico que están ubicados en todos los servicios clínicos de nuestra institución, en médico quirúrgico, en el servicio de maternidad, en pabellón y en el servicio de urgencia. Cuando ustedes activan este botón de pánico, va a acudir en forma inmediata un médico del servicio de urgencia con el enfermero y el paramédico de turno, digamos, con los materiales básicos para poder ayudarlos. Y la otra forma de activarlo es llamando al anexo 831, que es el anexo del servicio de urgencia de Clínica Loa. Súper importante cuando ocupen el citófono es que mencionen dónde se encuentra el paciente, si es adulto o pediátrico, eh, si es adulto o pediátrico y si está con compromiso de conciencia o no. Paso número 2, o sea, ustedes ya activaron la alarma, ya sea viva voz, botón de pánico, llamando al 831, ya activando el sistema de emergencia llamado código azul. Y en segundo lugar, ¿cierto? Vamos a iniciar un masaje cardíaco de buena calidad. ¿Y esto qué significa? Que el ritmo debe ser de 100 a 120 compresiones por minuto con una profundidad de 5 a 6 centímetros. Cuando tengamos un desfibrilador externo en la escena, lo vamos a conectar y vamos a desfibrilar si el ritmo es desfibrilable. En general, esto ustedes no lo van a hacer, porque cuando se activan los códigos azul, los médicos de servicio de urgencia acuden de manera prácticamente inmediata al lugar de los hechos. Y generalmente llevamos un desfibrilador portátil y el que lo manipula, lo usa, es el médico. Lo importante es que mientras, mientras el personal del servicio de urgencia no esté en el lugar de los hechos, ustedes tienen que estarle haciendo masaje al paciente. No pueden estar de pie al lado del paciente esperando que lleguemos. Tienen que estar haciendo masaje al paciente y cuando nosotros llegamos, nosotros lo sacamos a ustedes de la escena y nos preocupamos nosotros del paciente. En general lo que se hace es 200 compresiones, que son aproximadamente 2 minutos de masaje, se conecta al desfibrilador, se verifica si es un ritmo desfibrilable o no, si no es desfibrilable, 200 compresiones, nuevamente se verifica ritmo, si no es desfibrilable, 200 compresiones y así sucesivamente. En estos esquemas quiero que les quede claro cuál es la forma de hacer un masaje cardíaco. Fíjense ustedes de que lo que tienen que hacer es colocar en el apéndice sifoides, que es la parte final del esternón, dos dedos o dos traveses de dedo y luego van a colocar las eminencias tenares de su mano izquierda o derecha, como ustedes quieran, sobre el esternón. Posteriormente colocan la otra mano sobre la que está eh, sobre el esternón y luego van a entrecruzar los dedos, tal como muestra acá en la figura número 3. Y la posición para hacer masaje es esta: codos rectos y que forme un ángulo de 90 grados con respecto al pecho del paciente. Esta es la manera de hacer masaje cardíaco. Y cuando se hace masaje cardíaco tienen que mantener los codos rectos. No pueden flectarlo, porque si lo flectan nos van a comprimir de manera adecuada el pecho del paciente. Finalmente, en el caso que tengamos un paciente pediátrico en paro, eh, en esta oportunidad la AJA lo que hizo fue mantener el CAB, es decir, preocuparse de la parte circulatoria, luego de la parte de la vía aérea y luego de la parte de las respiraciones. Por lo tanto, en este caso sí se justifica de que haya ventilaciones y esto es porque en realidad en la gran mayoría de los pacientes pediátricos la causa de paro cardiorrespiratorio es más bien relacionada con los pulmones, más que con el corazón, ¿ya? Y lo que se recomienda acá son 30 compresiones si es un reanimador y luego dos ventilaciones, o si son dos reanimadores, 15 compresiones cada dos ventilaciones. Bueno,
¿Qué quiero que se lleven para la casa? Que el modelo de paro cardiorrespiratorio tiene tres fases: la fase eléctrica, la fase circulatoria y la fase metabólica. La idea es que ustedes se pregunten en qué fase está mi paciente y cuando definan eso van a saber lo que necesita el paciente. Y es súper simple. Si ustedes ven que un paciente se desploma, no responde, está en paro, lo que ese paciente necesita es electricidad. ¿Ya? Ahora, si ustedes no presencian el paro, se encuentran con un paciente inconsciente, ese paciente va a estar en la fase 2 o en la fase 3. Y lo que hay que hacer es masaje. Otra cosa importante, si ustedes tienen un paciente que ven que se desploma, no tienen un desfibrilador a mano, lo primero que tienen que hacer es avisar. No sé, imagínense ustedes, están en la planta baja de Clínica Loa, en el comedor, y mientras alguien almuerza, cae desplomado al piso. Lo primero que tienen que hacer es ir ustedes o pedir que alguien active el código azul. Ya lo saben. 831, a viva voz, botón de pánico. Y mientras llega el personal con el desfibrilador, ¿qué van a hacer ustedes? Masaje, 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 masaje. Lo importante es de que mientras transcurre el tiempo, aunque el paciente se haya desplomado ahora, es mantener el masaje para que ese corazón se mantenga en la fase eléctrica. Si ustedes no hacen masaje y dejan que el tiempo pase, va a pasar a la fase circulatoria. Y si sigue pasando el tiempo, pasa a la fase metabólica. Y mientras más avanza el tiempo, más difícil es que el paciente pueda sobrevivir. Segundo, que les quede claro que la mortalidad de estos pacientes es demasiado alta y lo peor de todo es que la mayoría de los pocos que sobreviven quedan con secuelas neurológicas. Es por eso que el mensaje, que es el tercero, de esta presentación es: paciente en paro, avisan, activan el código azul en Clínica Loa y posteriormente comienzan con masaje, masaje, masaje de buena calidad. ¿Y buena calidad qué significa? Frecuencia de 120, de 100 a 120 compresiones por minuto con una profundidad de 5 a 6 centímetros. Bueno, estimados, esta es la clase muy breve de reanimación cardiocerebral básica. Cualquier consulta, cualquier duda, me pueden ubicar en Clínica Loa. Yo soy el jefe del servicio de urgencia. Los puedo ayudar con cualquier duda que ustedes tengan. Posterior a este video, tiene que contactarse con el personal que corresponda para responder una prueba y además tienen que hacer la parte práctica del curso, que tal como ustedes pueden apreciar, la parte práctica del curso es que ustedes consigan hacer un masaje de calidad. Espero que les haya servido, que estén muy bien, nos vemos.